que parte del punto que coincide con la composición del destilado y sacamos la recta y la ordenada al origen, nos daría la XD entre R más 1. Eso es importante que lo sepan, que lo vean. En la zona de agotamiento tenemos el mismo análisis a la línea, vamos a decir a la ecuación que está definida de esta forma, o sea, o esta que está aquí, ¿sí? Donde tenemos partimos del punto del cruce con la línea de 45 grados de la XW y ahí trazamos una recta, ¿verdad? Cuya pendiente va a ser L en G, pero ya en la zona de agotamiento. Esta LM en G, la L testada con G testada es diferente a la L que tendríamos acá arriba, ¿sí? Por el efecto de la cantidad de moles que alimentamos a la columna. Bien, hay un punto que es muy importante, las condiciones de alimentación, y es aquí donde entra la parte de la termodinámica en todo el proceso del método. Noten, aquí no estamos haciendo un balance de energía a lo largo de la columna, no concede un valor Q que va a ser el calor necesario para vaporizar una mol de alimentación en condiciones de entrada al calor latente molar de vapor. Esta Q la podemos asociar con la entalpía del vapor saturado menos la entalpía del líquido en las condiciones que está alimentándose a la columna, entre la entalpía del vapor menos la entalpía del líquido, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de que vimos del problema anterior, si ustedes recuerdan, la entalpía del líquido subenfriado se encuentra, daría la HF. Entonces, nosotros, ¿cuánto energía, pues, como se lee, cuánta energía sería necesario agregarle a la alimentación para llevar estas condiciones a las condiciones de vapor saturado en su punto de rocío, ¿sí? Entonces, justamente eso es lo que tenemos que calcular para poder encontrar esta relación que nos permite evaluar esto. Ahora, si ustedes se fijan en la definición de HG y de HL y restan a otra condición del método, es que ignora los calores de disolución, el delta HS, nosotros vimos. Por eso el otro método es más riguroso. Este método simplifica mucho en ese sentido. Entonces, si es cierto que la delta HS es cero, no la pelamos, lo que me va a quedar al restarle a la entalpía del vapor saturado, la entalpía del líquido saturado, la diferencia va a ser lambda. Por eso hablan de que en la zona de abajo es el calor latente molar de vaporización de la alimentación. Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. Pero esos son los tres aspectos que tendríamos nosotros que considerar. Déjenme irme ahora a la... Este punto que está aquí, y igual a Q entre Q menos 1X menos ZF entre Q menos 1. Esta línea recta es la que corresponde a la condición de alimentación. O sea, es la línea Q. Entonces, nosotros tenemos la composición de la alimentación y dependiendo de las características de si tenemos un líquido subenfriado, líquido saturado, una mezcla de vapor líquido en la alimentación o vapor saturado
o vapor sobrecalentado. O sea, tenemos aquí las 5 opciones, si se fijan, dependiendo de la pendiente. La pendiente es Q entre Q menos 1. ¿Sí? Entonces, de ahí nosotros tenemos la condición de alimentación a la columna. O sea, esta línea es esencial en el análisis ahorita lo vamos a ver en el problema, en el análisis del método, pues. Y la parte importante, y esa es la que quiero yo que resaltar, déjenme ponerlo con una raya. La parte importante es, imaginen ustedes que aquí tenemos la XD del destilado, ¿no? Viene de acá y aquí tenemos el punto de partida. Y vamos a suponer, nada más por pura comodidad, que la línea que está aquí, esta de aquí se mezcla, es mi línea de la línea Q, que caracteriza termodinámicamente la alimentación. Entonces yo trazo una recta que va y en el cruce con la línea de distribución de equilibrio, y esta ordenada al origen que está aquí me define la condición de reflujo mínima. De tal suerte que si, como en el caso del problema, nos dicen que el comportamiento real de la columna es 1.5 veces las condiciones de reflujo mínimas, entonces este valor lo multiplicamos por 1.5 o por el R. O sea, esto de acá quedaría igual a, déjenme sacar la otra. ¿Dónde anda? Acuérdense tengo que borrar, tengo que salirme de aquí y sacar esta de aquí. Esta ordenada al origen aquí, XD entre R más 1. Entonces, este punto, cuando cumple con esta condición de que es el punto de partida XD, la recta toca el punto donde la línea Q se cruza con la línea de distribución de equilibrio, me define la RM. Entonces, este valor numérico que ustedes ubican aquí, de ahí despejan, porque XD la conocen, de ahí despejan RM. Luego después, esa RM la multiplican por 1.5, en el caso del problema que estamos aludiendo, y entonces lo que va a pasar es que ahora la recta va a quedar, vamos a pensar ahí, ¿sí? Entonces, esta que está aquí sería la línea de operación de la zona de enriquecimiento, y en el cruce, ahora sí, con la línea Q, y acá tenemos XW, nosotros definimos este punto. Entonces ya tenemos, a partir del valor de la XW que está aquí, el cruce con el punto de la línea Q, con la línea de operación de la línea de enriquecimiento, ya me define toda la columna. Entonces lo que yo hago ahora, en el caso que fuera la situación, déjame ver si voy a poner el rojo. Entonces lo que yo hago ahora es trazar mi escalón. Que no le paro, sino que le brinco ahí. Y le sigo acá. Bajo acá. Aquí. Y bajo hasta, vamos a pensar que llego hasta acá. Entonces, esto ya me define el número de etapas. Y yo puedo leer que aquí, en este caso, pues, podríamos decir que tenemos 3 etapas en la zona de enriquecimiento, y de acuerdo a cómo salió aquí, salieron dos etapas en la zona de agotamiento. Podrían ser otras más. ¿Sí lo ven? Esa es básicamente el método. ¿Sí? Entonces, vamos a decir, lo que sigue, en todo caso, es analizar
¿Dónde queda? Ya, para, déjenme salirme de aquí y nos regresamos al problema. Entonces, el problema 9.10, que es el problema bueno, aquí tengo que borrar esto. Siempre me falla ahí. Aquí no se está haciendo ruido. Entonces, el problema es el mismo ejemplo que vimos en el problema 9.8. Y de ahí hay pequeños ajustes a los valores, pero más o menos son los mismos. O sea, tenemos una alimentación que corresponde a 217 kilogramos por hora. Si ustedes recuerdan los 5.000 kilogramos mol o kilogramos. ZF en moles es 0.36% o 36% de composición del metanol. Peso molecular de la mezcla, promedio 23.1. La temperatura a la que se alimenta la corriente al destilador es de 58.3 grados centígrados. Después tenemos las características del destilado, que tenemos punto 91.5, punto 91.5 y la XW es punto 0.00565 y una R igual a 1.5 la RM. Bueno, entonces a partir de esto nosotros aquí en el libro están 76, por eso aquí puse yo realmente lo que hay que hacer es corregir eso. Y lo digo por lo siguiente, déjenme regresarme al McCabe, al Ponchón Savarit, y déjenme ver cuál era el problema, creo que es el 98A. Aquí está, aquí mero. Entonces, aquí, si se fijan, ya viendo la gráfica esta de la línea continua, tenemos punto 36 y 56 debería andar por acá. ¿Sí? O sea, sale del punto. Y seguimos hasta el punto de líquido saturado que corresponde a los 70 y tantos. Pero el líquido saturado para la HL. ¿Ok? Si yo tengo que calcular la HG, pues en principio yo tendría que irme hasta acá y este es el punto, este es el 89. ¿Sí lo ven? Esa sería, digamos, la diferencia con el cálculo que acabamos de estar viendo ahorita. Entonces, sí es importante tener, obviamente, esta información para determinar las temperaturas que utilizamos para el cálculo de las entalpías correspondientes, las que nos ocupan. ¿Ok? Bueno, entonces, considerando esto, déjenme, me regreso al problema 9.10. Aquí está. Entonces, pero vaya, ahorita no me preocupa porque si ustedes se fijan, las gráficas que mandé para la lambda, realmente es como una horizontal, ¿no? O sea, realmente anda alrededor de los 1000 kilojoules por kilogramo. Entonces, o sea, numéricamente no se afecta tanto. Lo que quiero resaltar es lo siguiente. La entalpía del líquido saturado, recuerden que estamos hablando de la alimentación. Entonces, suponemos que tuviéramos el líquido saturado. ¿Cuál sería la entalpía de ese líquido saturado? Esas condiciones de alimentación. Pues es esto que está aquí. Y noten que ya no estamos usando el calor de disolución. Entonces, quedaría como 1575 kilojoules por kilogramo mol. En el caso de la entalpía del vapor saturado, considerando los 89, aquí sí se tomó en cuenta los 89.7, ¿no? Pero la lambda debe estrictamente, si usted ve la fórmula, debería estar calculada esto. Por eso que le puse yo aquí esta corrección. Y eso en el libro lo dejan como 76.
Entonces, se hace el cálculo considerando 89 menos 58 y se llega a una entalpía del vapor saturado, como si la alimentación fuera vapor saturado, de 40.915 kilojoules por kilogramo mol. ¿Ok? Entonces, ya tenemos HG, ya tenemos HL y la HF. Aquí viene, vamos a decir, un truco válido. Como ya no tenemos el delta HS, ya no tenemos el candado de la temperatura de referencia, que era de 19 puntos y fracción, ¿se acuerdan? Entonces, nosotros, finalmente, estrictamente hablando, cuando hablamos de una temperatura de referencia, es una temperatura que se puede fijar arbitrariamente a conveniencia de la persona que está haciendo los cálculos. Si es la situación, yo en ese contexto pongo como temperatura de referencia, pues la temperatura a la que está entrando la alimentación dentro de la columna. ¿Sí me expliqué? Si es así, entonces la entalpía de la alimentación es cero, porque estaría a 58 le quito 58. ¿Está claro? Y, o sea, noten, véanlo aquí, la diferencia va a quedar con los calores latentes nada más. Pero entonces, la HG del vapor saturado quedaría en 40.915. La HF del líquido, del vapor que está entrando, digo, del líquido que está entrando al sistema enfriado, sería cero, porque tomé esta referencia, ¿sí? Y la diferencia bajo HG menos HL va a corresponder a los valores numéricos de las lambdas correspondientes respectivas. Y eso me da una Q de aproximadamente 1.04. Eso de 1.04, ya visto a la luz de la gráfica, ¿sí? Me quedaría, déjenme, chin, ¿y esto por qué porque, no, ya que, bueno, esto se va, bueno, entonces me regreso al McCabe Till, con el punchón. Y manejo el 9, el 2. No. Bueno, aprovecho. Hago un paréntesis. Esta tabla que viene en el libro es una tabla que permite, yo no lo puedo ampliar. Está abajo. Son diferentes opciones para el cálculo de la Q, ¿sí? Para las diferentes condiciones. Es decir, tenemos esta relación como la que les enseñé, la que acabamos de ver, Q igual a HG menos HF, HG menos HL, ¿verdad? Pero aquí están las diferentes condiciones del líquido. El líquido debajo del punto de burbuja, el líquido saturado, mezcla vapor líquido, vapor saturado, vapor sobrecalentado. Todo esto nos permite, en función también de los flujos, ¿sí?, conocer la Q. Por ejemplo, en el caso de una mezcla de líquido y vapor, la Q, este valor de Q menos 1, lo podemos calcular tomando en cuenta el flujo de L que estamos alimentando al sistema, más el flujo que estamos alimentando como F. F son las moles o sea, LF son las moles que estamos alimentando en forma líquida, y la F total va a ser el vapor más el líquido que estamos alimentando. Y de esta forma, conociendo estos valores, podemos calcular la Q. O sea, esto es un recurso que equivale, pues tiene su fundamento termodinámico, pero evita de alguna manera el cálculo de las entalpías. Pero déjenme ver, esto no lo quería ver, esto ya lo vi. Eso viene en el libro, ¿eh? Y a ver si es esta, no. Es este.
Vaya, es este. Aquí está. Entonces, concentrándonos en lo que estamos planteando, digo, los balances bueno, si yo trazo, como les comentaba, esta sería, digamos, la línea Q que está aquí, ligeramente hacia la derecha de la línea de vapor, de líquido saturado. Acuérdense que aquí viene líquido saturado, vapor saturado, o sea, en el contexto de 90 grados, y luego en el medio tienen mezclas vapor líquido. A la derecha de la línea vertical tienen líquido subenfriado y a la izquierda, abajo de la línea del vapor saturado, tienen el vapor sobrecalentado. Entonces, cualquier línea que ustedes tracen, siempre van a partir del 900, en el caso que estamos ahorita analizando, el punto 91.5 aquí, y ya una vez, o sea, el procedimiento que siguen ustedes es igual que en los casos que estamos analizando. Es decir, deben de tener temperatura, composición, fase líquida, fase vapor, construir su anillo, ahí su gráfica de temperatura, composición, para que ustedes conozcan las diferentes temperaturas a las que se va a encontrar eventualmente diferentes etapas en el sistema. Esa es una. La otra que deben de conocer es la curva de distribución de equilibrio. O sea, ese par de gráficas son importantes, sea gráficas, sean que las tengan así asociadas con algún método numérico. Y una vez que tienen esa información, la que sigue en la lógica del análisis que estamos haciendo es la línea Q para el método de McCabe-Thiele. Una vez que ustedes tienen la línea Q, se fijan dónde cruza con la línea de distribución de equilibrio y trazan, como ya se postula en el método, que la L y la G en la zona de enriquecimiento y en la zona de agotamiento son constantes, entonces se espera que sean rectas, no son. En el caso del ponchón Savary, si ustedes se fijaron, hay una curva en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque efectivamente están cambiando las moles a lo largo de esa sección, entonces eso afecta los flujos. Entonces, insisto, en este método se está considerando razonablemente, pero vaya, simplificando, que los flujos son constantes. Entonces, trazan la recta partiendo de XD, pasan por el cruce de Q con la curva de distribución y lo van hasta la línea, la ordenada del origen. Ahí encuentran RM. De ahí la RM que obtienen es de punto 605. La ordenada es punto 57, despejan RM, puesto que XD conocen, y les da una RM de punto 605. ¿Sí? Y esto es lo que sabemos que es el reflujo mínimo. Ahora, las condiciones, vamos a decir, reales en el sistema estarían dándonos multiplicaríamos esto por 1.5 y nos daría la nueva ordenada al origen que anda en esta parte. El cambio dependiente de la línea de operación se debe al valor numérico de la L, de la R, pues. Y lo que quiero comentar es que, por ejemplo, en el caso de la R mínima, del reflujo mínimo, si ustedes hicieran el ejercicio siguiendo esta línea, el problema va a ser que cuando esta línea se aproxime a la curva de distribución de equilibrio, bueno, aquí no lo van a ver gráficamente, pero sí se puede demostrar que se vuelve un número infinito de platos. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque conforme más nos acercamos, los escaloncitos se van reduciendo, etcétera, y entonces esto se vuelve un número enorme. Entonces,
el número de platos mínimo, pues como que queda en entredicho. ¿Por qué? Pues no podemos plantear un número, bueno, en la lógica podemos responder eso, pero no, desde el punto de vista práctico no tiene sentido. Entonces, en el caso de ya tener el 1.5 que nos pone en punto 908, ¿sí? Entonces tenemos nosotros que la, la QXD entre punto 98 entre 1.98, o sea, punto 91.5 entre 1.98, nos da la siguiente, esta ya la pendiente que ustedes generan esta recta, entonces ya esta Q no tiene por qué moverse, y este es el punto que me sirve de base, así gráficamente, para definir la otra línea de operación de la zona de agotamiento. Y proceder, como les decía, aquí están, si ustedes, espero que se vea bien, aquí seguimos el método de los escalones, ¿sí? Aquí viene, y aquí brincamos, etcétera. Hasta aquí encontramos, no sé, como 9 platos, algo así. Ahora, el número mínimo de platos en términos de las condiciones de idealidad se encontrarían siguiendo este camino. Vamos a la línea de equilibrio, bajamos hasta la de 45 grados, seguimos así, bajamos a la de 45 grados, ¿sí? Pero esto ya es otra situación. Lo que les quiero decir es que si ustedes quieren determinar el número de etapas mínimas, tomando en cuenta esta condición de reflujo mínimo, les va a conducir a una zona donde tendrían un número infinito de platos. Ahora, otro comentario relacionado con esto es lo siguiente. Si ustedes tienen, déjenme ver si yo puedo dibujar aquí algo así como una cosa que viene así. A ver si sale. Déjenme ponerlo. Imaginen ustedes este punto de aquí es XD. ¿Ok? Esto es una situación diferente. A lo que quiero llegar es que en este punto no hay obstáculo para que yo trace mi recta y entonces defino mi XRM. ¿Qué va a pasar si yo tengo una curva como esta? Acuérdense del caso de la acetona que vimos en su momento. Entonces, si yo siguiera el camino y vamos a pensar que la línea Q fuera esta que está aquí. Entonces, esto de aquí es la de 45 grados. ¿Ok? Y esta es mi línea Q, cualquiera. La línea Q cualquiera. Entonces, vamos a pensar que trazo la recta. Aquí tengo la ZF y la recta me cruza aquí. ¿De acuerdo? Entonces, pensemos que esta curva de aquí ya le exageré con la curveada. Déjenme ponerlo un poquito menos. Vamos a pensar que esto es así y esto viene así. ¿Ok? Entonces, yo parto de este punto y lo que yo voy a hacer es trazar una recta que va a pegarle tangencialmente a la curva, y esto es lo que me va a definir la ecuación de la RM. ¿Se acuerdan? Porque lo que no puedo hacer es brincarme esta parte, pues, y dejar esta parte de la curva afuera. ¿Sí? O sea, el límite que me daría a mí, independientemente de la línea Q, el límite que me daría a mí para la RM, es a mí lo que me interesa es tener RM, porque una vez que tenga RM, corrijo la línea de operación y la bajo.
a un punto por acá. Entonces ya esta misma línea Q que no me sirvió para encontrar RM por la forma de la curva, sí me sirve para definir la otra R, y en el punto que está aquí es lo que yo defino para la zona de agotamiento. No sé si me estoy explicando o estoy cantinfleando. Díganme. ¿Sí está claro? O sea, la curva, la forma de la curva tiene mucho que ver con lo que estamos platicando. O sea, esto de aquí es ideal. Ideal en el sentido, no ideal, no de irreal, sino ideal en el contexto de una gráfica, ¿no? Yo aquí perfectamente trazo una línea, no tengo, vamos, le estoy llamando obstáculo, ¿no? Pero si eventualmente la curva viniera así y llegara hasta acá, pues entonces esta línea, fíjense cómo que la línea en realidad la mínima quedaría aquí, porque es la que tocaría tangencialmente a esta curva, y esto me llevaría a este punto, aquí sería XM. Quiere decir que la R real todavía tengo yo que manejarla en otro, vamos a dejarlo aquí, y aquí quedaría, entonces ya bajaría, afectaría todo. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Algún comentario, alguna duda? No, doctor, por el momento no. Bueno, yo lo que les pediría es que hagan un ejercicio con esto. Una pregunta. En el dado caso de las mezclas azeotrópicas, que se llega, digamos, que la línea llega a quedar por abajo, ahí El azeótropo, ahí tú tienes que tomar en cuenta, o sea, en principio no puedes brincarte del otro lado, ¿no? Del punto azeótropo. De hecho, el sistema tiene no esta no, ¿verdad? La acetona, ¿se acuerdan? Que sí tenía como casi el al final. El etanol también tiene un punto de inflexión. Entonces, realmente la operación de la columna está por abajo de ese azeótropo. El azeótropo es el punto, vamos a decir, la pesadilla, pues, que puede tener una mezcla que quieres tú destilar. Porque a menos de que cambie las condiciones drásticamente, sobre todo presión de la columna, para romper el azeótropo. Hay métodos, pues, que permiten hacerlo. Pero en condiciones, vamos a decir, naturales de trabajo, una atmósfera, etcétera, y tomando en cuenta las condiciones como lo hemos estado platicando, el azeótropo es una limitación. Y normalmente lo que se espera es tener entonces una separación que esté antes de llegar al azeótropo. Ahora, cuando tienes el azeótropo, puede haber casos en los que tú tienes, vamos a decir, tu recta es la de 45 grados y tienes una curva que viene así, ¿eh? Entonces, el azeótropo es este. Entonces, si tú partes de una composición que viene aquí, pues ya tendrías tú esta referencia vamos a pensar que aquí fuera tu línea Q. Entonces ya digamos, tu dominio de trabajo es esto que está aquí. El azeótropo ya no lo puedes tocar, porque aquí ya no puedes brincar hacia el otro lado. ¿Sí? Esa es la situación. Pero vaya, ya esto correspondería ya a trabajos mucho más sofisticados a nivel de investigación o cosas por el estilo, una tesis o inclusive algún curso de posgrado ya más específico. Esto de aquí hay que entenderlo como que son las bases que nos permiten entender los procesos de separación. Entonces, yo les pediría que se pusieran a trabajar un poquito con esto para ver si tenemos salgan las dudas. O sea,
Vean esto de aquí, traten de reproducir, calcúlenlo ustedes en base a la información que tienen y calculen la HG, calculen HL, calculen HF. Órale, a chambear. Tienen todo porque ya les mandé yo los archivos al respecto. Entonces, cuestión nada más de trabajar, vean, corrijan si ven si estas temperaturas son las correctas o no, o tienen otras. ¿Sí están viéndolo? ¿Sí está trabajándolo? Sí. Ok. La idea es que vean los archivos del anterior, o sea, para el método, independientemente del método que se use, el diagrama de temperatura, composición y el de distribución de equilibrio es la misma. Usted puede tener a la mano la gráfica de XY, será magnífico porque con eso ya pueden ustedes trabajar el maquete completito. Y vean cómo se reduce todo finalmente al cálculo de esta pendiente que está aquí, de Q en Q-1. Pues me interesa que calculen esto. No sé si ya lo hicieron, bueno, pues tómense un café, en lo que los demás lo hacen. Bueno, ahorita regreso voy a salirme de la pantalla. Ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, me salgo de la pantalla ahorita y ahorita regresamos. Y déjenme, dejo la pantalla.
Voy a ver. Traten de calcular las lambdas a la temperatura que estamos indicando, 89 grados, a ver qué tanta diferencia encuentran, que no creo que sea mucha, ¿eh?
¿También? No.
Profesor, una pregunta. No, Para sacar las entalpías, la temperatura de referencia puede ser la que sea. en el caso, repaso, en el caso del método de Ponchon-Savary, que implica considerar los calores de disolución, como los calores de disolución están referidos normalmente a una temperatura, por comodidad, ¿verdad? Nos queda, porque digo, porque a esa temperatura tenemos los valores de la tabla. Esa temperatura nos sirve perfectamente bien como una temperatura de referencia. Y entonces aquí la condición es que una vez que tú defines tu temperatura de referencia, la aplicas en todas las partes del equipo donde estás calculando las entalpías. En el caso que nos ocupa ahorita, el método considera que la mayor cantidad de calor que esté involucrado en el proceso está referido a los calores latentes. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante. Déjenme ponerles aquí una aguja que acabo de escanear, donde lo que hacen es, por ejemplo, la entalpía del vapor saturado para cualquier etapa, agrupamos con la temperatura Tn menos T0, temperatura T, todas las dos fracciones del componente más volátil y menos volátil, y asociamos las lambdas correspondientes. Bueno, hacemos el análisis y restamos de HG, le restamos la HLN, porque la HLN sería esta que está aquí. Entonces, despreciando el delta HS, lo que podemos demostrar, y eso viene ahí en el libro, esto, que la diferencia de entalpías va a ser básicamente lo más importante en promedio es las lambdas de los dos componentes que constituyen la mezcla, un promedio ponderado de los calores latentes. Es decir, multiplicamos el calor latente del componente A por su fracción mol más el calor latente del componente B. Bueno, todo esto va asociado con lo que sigue. Entonces tienen eso. Entonces, respondiendo a tu pregunta, en el caso que nos ocupa, como no tenemos ese candado, vamos a llamarle así, entonces nosotros tenemos libertad de poder plantear cualquier temperatura como temperatura de referencia. ¿Qué es lo más cómodo? Pues lo más cómodo es definir la temperatura a la que va a entrar la mezcla a la columna. Entonces ahí, como no voy a meterme yo con el cálculo ya del condensador, el hervidor, simplemente estoy planteando el análisis a partir de la relación de las Qs, de la línea Q. Entonces yo defino la temperatura de referencia como la temperatura de alimentación de la mezcla que entra al separador. Si es el caso, entonces voy a tener que la temperatura de la mezcla menos la temperatura de referencia, pues eso es cero. Y como la delta H es cero, pues toda la HF, la entalpía de la... Noten que estamos nosotros haciendo el siguiente suposición. Como entre la alimentación a la columna, el método dice, bueno, ¿qué calor necesitas suministrar o inclusive quitar para dejar la alimentación supuestamente en sus condiciones de vapor en su punto de rocío? O sea, como un vapor saturado. ¿De acuerdo? Y hace la relación de ese vapor saturado con la entalpía del líquido saturado. Sí. Sí, doctor. Bien.
yo referencia, vamos a llamarle así, con relación a los calores que yo tengo que considerar para definir Q. Entonces, insisto, ya quedamos en que la alimentación puede ser un líquido enfriado hasta un vapor sobrecalentado, pasando por las mezclas. No sé, cualquier caso. En este caso específico, estamos suponiendo que la alimentación es un líquido saturado. Bueno, a ese líquido saturado, en principio lo quiero llevar, perdón, un líquido subenfriado, ¿no? Por la información del problema anterior, que acuérdense que quedó abajo de la curva de entalpía del líquido composición. Entonces, ¿qué necesito yo meter? O sea, ¿cuánta cantidad necesito de calor para llevar supuestamente esa condición de alimentación del líquido subenfriado a que sea un vapor saturado? Entonces, es lo que yo hago aquí con el cálculo del HG. Y entonces el HG, pues, ¿cuál es la temperatura? Si yo me voy vertical con el punto 36, que está aquí, yo voy a encontrar en la curva de HG contra Y que la temperatura es de 89.7. Y estoy refiriéndola a los 53.3 grados. No confundir, en el problema anterior calculamos la temperatura y fue de 61 grados. Ahí hay una pequeña diferencia. Tomen esta como referencia, 58.3, que no es tan lejos. Bueno, y eso me permite calcular supuestamente cuál sería la entalpía de esa alimentación si estuviera como vapor saturado. Entonces, esto implicó que la entalpía del vapor saturado sería de 40.915 kilojoules por kilogramo mol. Luego, como líquido saturado, entonces yo lo voy a pasar esto como líquido saturado de las condiciones, aquí está 76 grados a 58.6, 3. ¿Por qué 76? Porque si ustedes se siguen en la vertical, parten de 61 grados o 58 y se van verticalmente, al llegar a la curva de HL contra X, se van a encontrar que la temperatura que están ahí considerando es de 76. Entonces, de hecho, la corriente brinca de 76 líquido saturado a 89 vapor saturado. Entonces, el balance de energía que hacen es este. Entonces, calculan la HL que corresponde a esas condiciones de líquido saturado. Pero vean ustedes que son cálculos que se están haciendo, pero que no corresponden a la realidad de la alimentación que estamos metiendo. La realidad de la alimentación que estamos metiendo, si yo tomo en cuenta que la temperatura de referencia es 58.3 grados, mi temperatura de referencia y es la temperatura a la que entra la alimentación, pues es evidente que la HF es 0. No sé si ven eso. Y esto de acá es el juego, vamos a decir, las consideraciones que se hacen si la alimentación estuviera como vapor saturado, si la alimentación estuviera como líquido saturado. La diferencia, el método postula que la diferencia entre la entalpía del vapor saturado y el líquido saturado se va a deber primordialmente a la lambda, que es lo que les acabo de enseñar ahorita con esta gráfica de aquí. Esto, la diferencia de HG menos HL es lambda promedio. Aquí le sigo poniendo el peso molecular y la consideración que ya 1000 veces les he comentado. Esto es lo que está en la parte de abajo, que esencialmente es el calor latente de vaporización. Por eso es que se está definiendo de esa forma la Q. Okay, esto que está aquí, 40.915 menos 1.575, corresponde a los valores de la lambda promedio de estos dos valores que están aquí involucrados. Promedio ponderado. 0.36 por esto más ¿qué? 64 por esto. Y eso les va a dar a ustedes una lambda promedio ponderada. Y arriba, como por comodidad o por conveniencia o por lo que ustedes quieran,
manejan una temperatura igual de referencia, igual a la temperatura de alimentación, pues es obvio que la entalpía de esa mezcla es cero. Y eso ya les permite conocer el valor de la Q. No sé si queda claro o no. Sí, profesor, gracias. Sí, profesor. Entonces, lo que me interesa es, primero, díganme si hubo un cambio importante en las lambdas. Y si no, pues lo ajustan. Ahora, les adelanto, a lo mejor está mal que se los diga, pero en fin, la parte del examen, es obvio que no les voy a pedir que hagan un ponchón sabarit porque en estar rayando ahí el dibujo se van a pasar todo el día el examen. Pero sí, perfectamente les puedo pedir que calculen por método de McCarthy, ¿no? Ojo. Con todo lo que eso implica. Porque en realidad, una vez que tienen la gráfica, la curva de distribución de equilibrio y definen la composición del destilado y la composición de los fondos, pues ya tienen todo para trazar la línea de operación de la línea de enriquecimiento y de la línea de agotamiento. Y de ahí, para la respuesta, ¿cuántas etapas se requerirían para alcanzar esta separación? Pues nada más hacen el escalón y cada escalón representa una etapa. En cambio, en el ponchón sabarit tendrían que tomar en cuenta las líneas de unión alternadas con las líneas de construcción para ir definiendo el número de etapas. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario, jóvenes? Voy a poner la otra hoja, ¿eh? Esto es lo importante. Profesor, una duda. Dime. Por ejemplo, dijo que en el examen nos podrá poner el método de McCarthy. ¿Tendremos a fuerzas que hacer la gráfica a mano o podremos hacerla con algún programa? Como gustes, se lo vas a hacer en tu casa. ¿Tú no llevaste el curso conmigo de reactores? Sí. Bueno, acuérdate cómo les mando yo el archivo
Con el examen ustedes lo resuelven con el Excel o con lo que sea. Ahora, si te conviene hacerlo a mano, lo haces a mano, nada más que lo vas a tener que escanear porque me lo mandes, porque físicamente no me lo puedes entregar en mano. Ah, ok, gracias. ¿Sí está claro? Sí. Ok. Yo tengo una pregunta respecto al examen, profesor. El examen dijo que lo iba a poner un día. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosa, para no distraerlos. Les prometo dedicarle un poquito de tiempo al término de esto. Ya una vez que terminemos esto, les resuelvo todas las dudas del examen. Gracias. Porque tenemos que ponernos de acuerdo para cuándo vamos a poner el examen. Yo por mí, ya con lo que hemos visto, yo terminaría con este método para el tema de destilación, ¿eh? En principio yo mañana empezaría, bueno, si hay dudas, seguimos con las dudas, pero yo pienso, que me gustaría empezar con la parte de enfriamiento de agua, que es el siguiente tema. Sí, pero termina ahorita y luego vemos eso. Porque si no, nos voy a distraer a todos, van a dejar todos los cálculos. Sí me interesa que mediten sobre esto, ¿no? Ya si tienen la gráfica, hagan la gráfica, aunque sea mano alzada, y no sé, no, más o menos tienen la forma, pongan ahí el punto XD, punto XW, pongan la Q, la famosa Q, y ahí vean ustedes cómo el procedimiento que se sigue, que no tiene mayor historia, pues. Todavía el otro método, Ponchón Sabadet, sí tiene ahí sus bemoles, porque tienen que manejar y ubicar bien la línea de construcción de la línea de equilibrio, ¿no? De la de unión. Pero vaya, estos son los métodos. Profe, perdón, a mí Dime. me quedó una duda. ¿Cómo trazó la línea de XD entre R más 1? La línea XD entre X más, tú tienes, sabes que esto es XD, ¿no? Sí, ¿Sí ves el cursor ahí? sí, profe. Bueno, entonces voy a ponerlo inclusive con rojo. Este valor de la XD, ustedes la conocen. Este que está aquí. ¿Ok? Y tú ubicas el cruce, o sea, esta línea de Q, tú la puedes generar a partir de la fórmula que vimos. Déjame regresar, porque sí es importante que quede claro. Espérenme un segundo. La fórmula de la ¿dónde anda? ¿Anda aquí? No, es la otra. Cierta pestaña. Y me voy al es esa. Esta, aquí está, me quedó encimada porque no la calculé bien, pero esta es la línea que me genera esta recta. Como tú tienes valores de Q, ya los calculamos a partir de HF menos HG entre HG menos HL, ¿sí estás de acuerdo? Sí, profe. O inclusive lo manejamos a partir de los flujos, si los conocieras, ¿sí? Entonces, tienes este valor, tienes ZF que la conoces tú porque son condiciones de alimentación de la torre. O sea, estás en este punto, ¿verdad? Sí. Entonces, arbitrariamente tú pones valores de X y vas generando valores de Y. O sea, que aquí hay una pequeña tablita. Aquí tienes punto 36. Si te salió con la curva es para mayor o menor a 90 grados, etcétera, tú puedes dar valores de X que te permitan, como sabes que es una recta, pues con un par de valores que tengas, pues puedes trazar tu recta, y esta recta de YX, pero que tiene esta pendiente, es lo que estamos llamando la línea Q. ¿Sí está claro? Sí, profe. Bueno, entonces, una vez que tienes eso, esta línea Q,
¿verdad? Que es la línea de la línea que está, de la línea de operación que les acabo de dar, y conoces XD, entonces lo que tú puedes hacer es, a partir del punto que estás tomando como referencia, aquí te vienes y trazas una recta que va a cruzar con la línea de distribución de equilibrio. Por eso es importante tener esta curva. Y esta la prolongas hacia la ordenada y te va a generar el valor correspondiente que tú sabes por esta condición que se está dando aquí en el cruce con Q y con la línea de distribución de equilibrio, que tienes RM. De ahí sacas RM. Porque este XD que tú conoces, porque es 0.915 en el ejemplo que se está trabajando, y esto es igual a 0.50 y tantos, pues de ahí sacas tu RM, y luego esa RM la multiplicas por 1.5 y te da la otra recta. Divides nuevamente la XD, que es 0.915, entre la nueva R más 1, te va a dar este punto, esta ordenada. Entonces, este punto te sirve de base para calcular para dibujar esta recta. Ah, ya. Entonces, esta es la otra recta, y aquí para trazar esta recta necesitas este punto que está aquí, y el punto este sigue siendo el mismo. Y te fijas nuevamente dónde cruzas con tu Q. Y eso te va a permitir a ti definir la línea de operación de la zona de agotamiento, que es la que está aquí. Y de esta forma, entonces ya tienes la línea azul que está aquí, que cruza en el Q y converge con la línea verde, que es la de la línea de agotamiento. Y ese es tu método. Lo que sigue es hacer los escalones, como lo estoy platicando, para determinar el número de etapas. Ya. Muchas gracias, doctor. Qué amable. ¿De nada? ¿Alguna otra duda? Ya quedó claro, profesor. Bueno, espero que lo hayan calculado las entalpías por lo menos, y ya el dibujo ahí lo hacen con calma. Entonces, regresando a la duda que teníamos, a ver, platíquenme, ¿qué dudas tienen con respecto al? Primero, no sé, vamos viendo dudas y luego nos ponemos de acuerdo que ya hacemos el examen. Tuve la persona que el último que lo interrumpí con lo de la duda del examen, ¿cuál era la duda? Es que es la primera vez que tomo clase con usted, entonces no sé cómo sea la temática de que mande el examen y cuánto tiempo. Les explico. En cursos anteriores y ha funcionado todo muy bien, salvo el control, si no son honestos, de que copian. Aquí sí, yo ahí sí me declaro totalmente incompetente. No los estoy invitando a que lo hagan. Yo soy partidario de que sean ustedes honestos y hagan el esfuerzo para evaluarse. Bien. Salvo eso, lo que yo hago es, nos ponemos de acuerdo el día y la hora. En los dos cursos anteriores, los que estuve dando de Reactores 1 y Reactores 2, apartamos los sábados para hacer el examen. ¿Qué es lo que hacía? Ustedes me decían, bueno, unas veces lo hicimos a las 4 de la tarde y otra vez creo que lo hicimos a las 3 o no sé, algo así. El horario ahí sí varió un poco, pero el sábado estuvieron de acuerdo. ¿Por qué el sábado? Porque el sábado permitía que no invadiéramos las horas de curso. Sí, y eso pues también podríamos decir que es una ventaja para seguir con la parte de la teoría. Entonces, si fuera el sábado, que es una propuesta que yo les tendría que hacer a ustedes ahora, pero ustedes me dicen. Yo les mando por correo el mío, el Shanum, ustedes el Titlani, les mando el examen
vamos a suponer que ustedes me dijeron a las 3 de la tarde, o a las 3 de la tarde en punto, minutos antes, minutos después, reciben usted vía correo el examen. Y a partir de ese momento corre tiempo, 3 horas. Yo ahí en la hoja del examen al final les pongo, vamos a decir, las reglas generales, ¿no? No copien con mayúscula, sean honestos, etc. Luego después hagan el examen y me lo regresan a mí a tal hora por la vía del Chanum. O sea, yo les mando mi correo. Ustedes reciben, en el correo en el que reciben el examen es el mismo correo con el que me regresan el examen. El trimestre pasado tenía un ayudante. Este trimestre no sé, no me ha quedado muy claro si tengo ayudante o no. Entonces yo les pedía en las dos clases pasadas que me mandaran simultáneamente a mí y al ayudante para que los dos calificáramos independientemente uno del otro y luego cruzábamos las calificaciones. Y en principio funcionó bastante aceptable. Entonces, esa es la situación. Yo les mando, nos ponemos de acuerdo, además, a mí me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo el día de hoy. El día, la hora, yo les mando el examen por el Chanum mío, mi correo, que ustedes conocen, con el que les mando las ligas. Hacen el examen en el horario que yo les estoy pidiendo y reloj en mano me lo tienen que regresar. Porque afortunadamente, ese sí tengo ese control, el correo me indica la hora a la que están mandando ustedes el examen. Y entonces sí es importante que respeten el horario, para no poner en ventaja a unos con respecto a otros. Ha habido casos donde faltó un dato, faltó algo, o que hubo no sé qué cosa. Entonces ahí hay cierta flexibilidad, yo se las hago saber, ¿verdad? Con relación a me tiene media hora más, etc. Entonces es una dinámica ya durante el examen. ¿No te queda claro? Sí, Reyes. Bueno, entonces ahora la pregunta que yo les haría es, yo por mí, el examen lo podríamos hacer este sábado. Independientemente de lo que se haga, yo voy a seguir avanzando. Es decir, yo mañana empiezo con humidificación. Insisto, si hay dudas, las aclaramos mañana y si no, continúo con humidificación. Y si fuera la semana que entra que ustedes prefieren el examen, que también hay que tener mucho cuidado porque pues, es un poco el canto de las sirenas, ¿no? Es decir, no, pues así tenemos una semana más. El punto está en que no saben ustedes si van a tener otros exámenes ahí que se les atraviesan, porque supongo que llevan otras materias. O si ya tienen programado algún examen para este sábado, ustedes díganme, yo ahí estoy abierto a que ustedes me digan qué día y hora prefieren el examen. Tomando en cuenta que yo no tengo que ocupar las horas del Zoom, porque eso es independiente. Porque el correo está abierto a cualquier hora. Profesor, ayer estábamos hablando con algunos compañeros y bueno, es que algunos tenemos presentación de proyecto y otras cosas, entonces queríamos ver si existía la posibilidad de que el examen pudiese ser el próximo sábado. ¿De este sábado de noche? Sí, no sé si estén de acuerdo los demás. Pues pónganse de acuerdo y díganme ustedes. Yo te voy a repetir. Sí, doctor, porque yo voy a seguir avanzando en el tema porque no podemos darnos el lujo de que el tiempo pase, ¿verdad? Entonces, si es el caso, ok, dejamos el examen perfectamente para el sábado que entra, de este sábado de noche, y el tema es destilación. Y seguimos avanzando con humidificación. No voy a dedicar, a menos de que hubiera algunas cosas muy puntuales de dudas con el examen, con el tema de destilación, pues durante las clases de la semana que entra, incluida la de mañana, podríamos abordar un poco
las dudas relacionadas con destilación. Pero en principio vamos a avanzar. Hay que avanzar porque acuérdense que con esto terminamos la 5ª semana. De acuerdo al calendario vamos muy bien con el horario, con el método, los alcances del curso y todo. Yo creo que estamos muy bien. Estamos en la 5ª semana, terminamos destilación y nos quedan 3 semanas para enfriamiento de agua y 3 semanas para secado. Entonces, si están de acuerdo todos, de este sábado de noche adelante. Ahí sí tienen que estar todos de acuerdo para que podamos, ¿cómo se llama? Llevar la fiesta en paz, ¿no? Profesor, ¿Están todos de acuerdo? ¿O quién no está de acuerdo y por qué? O sea, no sé. En el chat dice no. que todos están de acuerdo. Según en el chat, todos están de acuerdo el próximo sábado. No discutamos más. Queda fijo sábado de la 6ª semana, ¿no? Sí, doctor. Este Gracias, sábado, doctor. mañana, pasado mañana es que 20 ¿cuánto? No, 21, hoy es 23, sería el 30. 30. Sábado 30. ¿Está claro? Sí, doctor. Sábado 30 de enero. Ahora la hora. Mañana, tarde, noche. En la noche no. Noche no tienen que dormir. Pero vaya. Yo quería que fuese después de las 2, no sé si estén de acuerdo. Yo podría después de las 5, profe. Pues díganme. Lo fijamos esta vez a las 17 horas. O Sí, doctor. mañana medítenlo, hagan su chat ahí ustedes y mañana me confirman. Yo ya me quedo con el día sábado 30, 17 horas. ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. ¿Están de acuerdo los demás? Sí, doctor. Ahorita en el chat están poniendo de que sea después de las 5 de la tarde. Tarde. Todo está en tarde. Pues sí estoy de acuerdo que sea tarde. La próxima semana, de acuerdo, bla, bla, todo, siguiente semana, de acuerdo, bla, todo el mundo está diciendo lo mismo. Estamos de acuerdo, ya no queda problema. Salvo que ustedes me dijeran algo, que corrigieran, porque tenemos la semana, el examen primer parcial, sábado 30, 17 horas. Y en Sí, la doctor. hoja que lo mande del examen van las instrucciones con relación a, sobre todo al tiempo, ¿no? El tiempo lo calculo yo y se los pongo. Sí, doctor. Vale, pues. Doctor. Entonces los dejo aquí. Ahorita les mando la liga para mañana. Voy a revisar unas cosas del método de McCabe-Thiele y después les mando el archivo. Sí, doctor, gracias. ¿Muy bien? Bueno, entonces mando ahorita la liga antes de que pase otra cosa para la clase de mañana. Sí, doctor, gracias. Bueno, Bonito, hasta luego. buen día. Se cuidan, jóvenes. Gracias, Bye. igualmente. Bye. Oh.